Arratsalde on Danorik, bienvenidos a un nuevo Deustoforum. Como saben bien quienes asisten habitualmente, normalmente en Deustoforum nos organizamos en base a ciclos. Sin embargo, de vez en cuando programamos conferencias extraordinarias para acoger a ponentes, a personas excepcionales o a abordar temas singularmente interesantes. Hoy es uno de esos días en los que tenemos la oportunidad de contar con un ponente excepcional y para tratar un tema, los derechos sociales, que son de excepcional importancia. Debo confesar, además, y más de uno estuvo presente el día en que celebramos nuestro 25 aniversario, que me sirve además para cumplir los deseos de uno de los presidentes que me precedió en Deustoforum, que cuando le preguntamos, es decir, pues si hubo algún ponente con el que se quedó con ganas de poder traer a Deustoforum, el primer nombre que se le ocurrió fue Íñigo Lamarca, y es Javier Elzo, buen amigo tuyo. Así que, bueno, además de hoy poder tratar un tema excepcional, pues nos sirve para cubrir esa deuda histórica que Deustoforum tenía contigo. En Deustoforum hemos tratado primordialmente temáticas sociales y con especial cuidado todo lo relacionado con los derechos humanos, al cual dedicamos un ciclo completo, y los derechos sociales. No sorprenderá seguramente a nadie si afirmo que en los últimos años hemos ido asistiendo a un recorte progresivo en los derechos sociales e incluso en los derechos civiles. La crisis ha sido en algunas ocasiones la excusa, pero parece que el hecho de que la crisis esté pasando o haya pasado tampoco parece que genere unas perspectivas en las cuales vayamos a recuperar algunos de estos derechos de los cuales nos han ido privando. La crisis económica y las políticas de austeridad que han ido acompañándola han impactado además precisamente en los más débiles de la sociedad. Hace no mucho asistimos a la presentación del informe FOESA y bueno, pues ponía de manifiesto los devastadores efectos que la crisis había tenido o cómo se había cebado precisamente en los más débiles. Y no pocas voces se escuchan ahora cuestionando si nuestro estado de bienestar es sostenible y reclamando, entendiendo que la respuesta es no, pues medidas que tiendan a hacerlo más sostenible, lo cual normalmente significa reducir el gasto y reducir los derechos sociales. La verdad es que un repaso pues, un poco acelerado de lo que entendemos por derechos sociales y sin entrar en cifras, pero nos hace intuitivamente pensar pues, que tenemos un problema. Derechos sociales son el derecho al empleo y a un salario y bueno, pues las cifras que tenemos de paro y de familias con todos sus miembros en paro pues indican que este derecho está bastante menoscabado, o el derecho a la protección social en casos de necesidad, jubilación, desempleo, y todos sabemos bueno, pues que todas las tendencias, todo lo que se habla es a la reducción de estos derechos, el derecho a la vivienda, y bueno, pues no hemos asistido a pocos desalojos, el derecho a la educación, a la sanidad, el derecho al medio ambiente saludable, el derecho a la alimentación y a la soberanía, y bueno, pues asistimos con preocupación a que cada vez son más personas que tienen que acudir a los bancos de alimentos. Es decir, en general, un panorama en el que bueno, pues no es precisamente excesivamente alentador. Y para hablarnos de todo esto, pues le pedimos a Íñigo Lamarca que, aprovechando que hoy estaría en Deusto y ha estado esta tarde trabajando con nuestros estudiantes el tema de derechos y deberes, y aprovechando que tendría más tiempo libre porque dejaba su responsabilidad como ararteco hace unos días y, por lo tanto, bueno, pues tendría un poco más tiempo para preparar esta conferencia, pues que asistiera a Deustoforum para hablarnos de esto. Y él fue el que propuso el tema. ¿Tienen futuro los derechos sociales? Por presentar, aunque es, yo creo que tremendamente conocido por todos ustedes, a Íñigo Lamarca. Íñigo Lamarca es donostiarra, es licenciado en Derecho, yo creo que toda su vida profesional se ha construido alrededor del derecho. Fue profesor de Derecho Constitucional, publicó varios trabajos en el campo del derecho autonómico, posteriormente se incorporó a las Juntas Generales de Guipúzcoa como letrado. Fue presidente de Geitu, de la Asociación de Gays, Lesbianas, Transexuales y Bisexuales del País Vasco, fue autor de algún libro alrededor de esta temática, y en el año 2004 fue elegido ararteco, defensor del pueblo del País Vasco, y fue reelegido con una mayoría de más del 90% en 2009. Y terminados los dos periodos, pues todavía siguió en funciones durante el tiempo máximo que la ley permitía, y bueno, desde el día 15 ya ha sido relevado de sus responsabilidades. A lo largo de su mandato como ararteco, pues se caracterizó por el énfasis puesto en la evaluación de las políticas públicas, en defensa de los derechos sociales, de la inclusión, de la cohesión social y del respeto a la diversidad y la diferencia. Y bueno, pues trabajó proactivamente en la Defensoría del Pueblo en aras de estos temas. No voy a alargarme mucho. Hace poquito presentaba un poco el informe de resumen de los 11 años al frente de la oficina del ararteco,
y, bueno, pues hacía un poco un resumen. La verdad es que unas cifras espectaculares del número de quejas, del aumento que se habían producido, del trabajo. Se quejaba antes de la insuficiencia de personas en la oficina del Ararteko para resolver tanto trabajo, y pese a todo, yo creo que el número, comentábamos antes, el número de actuaciones, el porcentaje de actuaciones que quedaban sin resolver eran relativamente bajas dentro de lo que la propia oficina podía o era competente para resolver. La Oficina de la Infancia y la Adolescencia, también otra de las oficinas que él puso en marcha en su mandato en 2009 para encargarse de los derechos de los menores de edad, y un montón de informes y recomendaciones y estudios a lo largo de todo este tiempo. Algunas de las temáticas que bueno, pues pueden dar una idea de las preocupaciones que a la oficina del Ararteko especialmente le preocupaban, muchas de ellas vinculadas alrededor del ámbito de los derechos sociales. Así que, bueno, pues hoy de lo que nos viene a hablar es de cuál es el futuro de los derechos sociales en esta comunidad autónoma, en esta sociedad europea moderna en la que va a surgir de la poscrisis. Muchas gracias, José Luis. Arratsalde-on guztioi. Muy buenas tardes. Quiero empezar diciendo que es un placer estar en la Universidad de Deusto y en Fórum Deusto. Y no son palabras de cortesía, porque yo fui estudiante de esta universidad y bueno, pues me siento parte de la comunidad de la Universidad de Deusto, y Fórum Deusto es un foro de enorme prestigio, y la verdad es que para mí es un auténtico orgullo y una satisfacción estar aquí en este foro. Bueno, el tema que he elegido es un tema que yo creo que es en el momento presente y en el futuro próximo e inmediato, pues un tema de los más importantes, si no el más importante, a las que nos enfrentamos la sociedad vasca y todas las sociedades europeas, y bueno, pues la propia calidad de la democracia, por decirlo de alguna manera. Voy a estructurar mi intervención en 5 ejes, que los he titulado pues de una manera singular, pues para que tengan desde el principio pues una idea somera de cuál es el enfoque que voy a dar al tema que he elegido. En primer lugar, los derechos sociales son derechos humanos. Es una idea muy importante, la expondré seguidamente. El segundo eje o idea principal es que el Estado social tiembla en Europa. La tercera idea es que las desigualdades aumentan también en Euskadi, como bien ha dicho José Luis, daré algún dato al respecto. La cuarta idea es que hay importantes yacimientos de empleo en los servicios sociales. Y la quinta idea conclusiva es que los derechos sociales están en peligro. La primera idea, el primer eje, los derechos sociales son derechos humanos. Bueno, deberíamos empezar por decir de una manera muy sucinta de qué hablamos cuando hablamos o decimos Estado social, derechos sociales. Bueno, el Estado social, los derechos sociales comienzan, digamos, en la historia de la humanidad en una época muy reciente. Hay antecedentes. La primera Constitución que habla de derechos sociales, a mucha gente le sorprenderá, es la Constitución mexicana, creo recordar, de 1918. No he tenido ocasión de contrastarlo. Pero en cualquier caso, es una idea muy extendida y compartida que el Estado social, los derechos sociales, arrancan con fuerza después de la Segunda Guerra Mundial en Europa occidental. La Constitución española, en su artículo primero, define España como Estado social y democrático de derecho. Es decir, la primera palabra que utiliza, la primera definición que le da al Estado que alumbra la Constitución española es social, Estado social. ¿Cuál es el contenido del Estado social? Bueno, hay un artículo que es muy importante, el artículo 9.2 de la Constitución. La Constitución tiene una parte introductoria donde están las ideas fundamentales. Se puede decir que la ideología de la Constitución. Y el artículo 9.2 es un artículo muy importante porque reconoce el derecho a la igualdad real y efectiva de todos los españoles. Es un derecho anterior y distinto al derecho a la igualdad ante la ley, que figura en el artículo 14. El artículo 14 define la igualdad, el derecho a la igualdad clásico, por decirlo de alguna manera, igualdad ante la ley, el derecho a la no discriminación por ninguna circunstancia personal. Pero antes está este artículo, que es muy importante, como digo, que reconoce el derecho a la igualdad real y efectiva. Y eso significa que, además de ser todos iguales ante la ley y prohibir la discriminación,
todas las personas, todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos que tener la igualdad de oportunidades. Pero este artículo dice más. Es decir, los poderes públicos están obligados a remover los obstáculos que impiden el ejercicio de esta igualdad. Por lo tanto, está reconociendo la Constitución que en el pensamiento social, en la estructura social, existen desigualdades. Y que los poderes públicos lo que tienen que hacer es remover esos obstáculos para que las condiciones sean iguales para todos, para que haya igualdad de oportunidades. Este artículo hay que leerlo conjuntamente, en mi opinión, con lo que para mí, o el que para mí es el derecho madre de todos los derechos, que es el derecho a la dignidad, que es el primero de los derechos que aparece en el título primero de la Constitución, el derecho a la dignidad humana. El derecho a la dignidad humana tiene diferentes dimensiones, pero hay una, a los efectos del Estado social, que es importante subrayar, y es que los poderes públicos han de salvaguardar las necesidades básicas de todas las personas. Es decir, el derecho a la dignidad significa el derecho a una vida digna, y que aquellas necesidades asociadas a los mínimos que todas las personas necesitamos para que nuestra vida sea digna han de ser cubiertas, han de ser garantizadas por los poderes públicos. Y este es el fundamento del Estado social, justamente. Es decir, el Estado social significa que todas las personas que viven en un Estado, en una comunidad, han de tener garantizadas sus necesidades básicas. Las necesidades básicas relacionadas con diferentes elementos que conforman digamos, la estructura de una vida. El derecho al alimento, el derecho a la vivienda, etcétera, etcétera. El Estatuto de Autonomía también recoge, con un enunciado muy genérico, los principios o valores asociados al Estado social, y lo hace en el mismo, paradójicamente, en el mismo artículo, en la misma disposición numérica, es decir, en 9.2 del artículo 9, apartado segundo del Estatuto de Autonomía, hay unas dos menciones genéricas, pero que sustentan también la filosofía, los fundamentos del Estado social. Los poderes públicos han de trabajar para la mejora de las condiciones de vida y del trabajo, e incluye un segundo enunciado, que es que los poderes públicos fija un deber para que trabajen para el incremento del empleo y la estabilidad económica. Bueno, me puedo ir a alargar muchísimo, pero vamos a entrar en lo que es el contenido de los derechos sociales. Son muchos, pero se puede decir que los derechos sociales se pueden agrupar en 6 grandes derechos. El derecho a la educación, el derecho a la sanidad, los derechos asociados a las prestaciones de la seguridad social, todos los derechos incluidos dentro del sistema de protección social, que también la seguridad social, lógicamente, es un sistema de protección social, pero entenderemos mejor las cosas si diferenciamos aquellas prestaciones, es decir, pensiones, pero también las prestaciones no contributivas de la seguridad social, a todo aquello que se engloba dentro del sistema de protección social. Estamos hablando de los sistemas, y los dispositivos y los recursos que los poderes públicos han de tener para las personas de tercera edad, ya sean dependientes o ya sean autónomas, todo el sistema de protección de la infancia, todos los dispositivos que existen también para asegurar la vida digna a las personas con discapacidad, por ejemplo, o las que tienen enfermedad mental, todo el sistema que hemos creado para luchar contra la exclusión social y para anticiparnos a las situaciones o al riesgo de exclusión social, ayudas de contenido económico, RGI, etcétera, etcétera. Todo esto lo englobo dentro de lo que es el sistema de protección social. Y 2 derechos que se mencionan poco, pero que son derechos sociales, que son el derecho al trabajo y el derecho a la vivienda. La Constitución española recoge todos estos derechos, pero lo hace en lugares distintos del amplio título primero que recoge todos los derechos. Hay diferentes sistemas de protección, de garantía de esos derechos en la Constitución. Hay algunos que están particularmente protegidos y que tienen carácter de derecho subjetivo, es decir, que esos derechos son reclamables ante los tribunales y los poderes públicos no garantizan esas prestaciones, y tiene consideración en la Constitución, o sea, que tiene estas características la Constitución, el derecho a la educación. Solamente el de educación, que está en el artículo 27.
Este derecho a la educación está dentro de la sección primera, capítulo segundo, título primero, y son susceptibles, por ejemplo, de recurso de amparo ante una Constitución. Le tiene una protección, como digo, especial y tienen carácter de derechos subjetivo. El resto no. El resto de los derechos sociales, la Constitución española los caracteriza como deberes para los poderes públicos, pero no son reclamables ante los tribunales. Por ejemplo, el ejemplo típico son los dos últimos derechos que he citado, el derecho al trabajo y el derecho a la vivienda. Si alguien no tiene una vivienda, no puede ir a los tribunales diciendo, oiga, los poderes públicos me tienen que dar una vivienda. No. Los poderes públicos lo que tienen que tener es una política de vivienda para garantizar la vivienda a aquellas personas que lo necesitan. Pero es claro que digamos, los recursos públicos son insuficientes en este campo y bueno, pues hay personas, sobre todo las generaciones más jóvenes, que no pueden acceder a la vivienda y están obligados, se ven obligados a seguir viviendo en casa de sus padres y madres. El derecho al trabajo. La Constitución lo define como un derecho y un deber. Como un derecho y un deber, a dos cosas. Pero los poderes públicos no tienen políticas de empleo, las tienen que tener, pero no las tienen, digamos, en términos suficientes para garantizar el derecho al trabajo a todos los españoles. Lo mismo pasa con la salud. Es curioso, la salud, el derecho a la salud está en el artículo 41 y no tiene tampoco carácter subjetivo. Claro, recordemos que cuando se aprobó la Constitución la sanidad no era universal. Había que cumplir unos requisitos para poder acceder al sistema público de salud. Afortunadamente todo eso, digamos, se profundizó, se avanzó y se llegó a la casi universalidad. Sería conveniente, en cualquier caso, que hubiese una actualización de la Constitución. Alguna vez habrá que hacerlo y en esa actualización se mejorase todo lo relativo a la protección de los derechos sociales. En cualquier caso, si hablamos de protección jurídica, hemos de referirnos, además de la Constitución, a un convenio internacional que poca gente lo conoce, y es el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Al amparo de Naciones Unidas existen diferentes, digamos, convenios internacionales y uno de ellos es este, el que protege los derechos económicos, sociales y culturales. Este convenio España lo suscribió en 1977. Y para darle más fuerza, más garantía sobre todo a este convenio, Naciones Unidas propuso un segundo convenio de desarrollo del anterior, que es el Protocolo Facultativo de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Son pocos países en el mundo los que han suscrito este segundo convenio. Creo que no llegan a 30 en este momento, y uno de ellos es España, que lo suscribió en el año 2010. Este protocolo facultativo profundiza, amplía y, sobre todo, dota de un contenido, digamos, más comprometedor a la exigencia del cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales. Establece una serie de principios, como es la universalidad de derechos sociales, la igualdad y no discriminación, el deber de los poderes públicos para proteger y cumplir los derechos sociales, bueno, se les llama económicos, sociales y culturales, el deber de que estos derechos sociales tienen que ser realizados y, digamos, cumplidos con garantías suficientes hasta el máximo de los recursos disponibles por todos los medios apropiados. A su vez, se establece el principio de la no restricción o limitación de los derechos, que serían inadmisibles. Y todo esto lo gestiona, quiero decir, los deberes que derivan de este protocolo facultativo los gestiona un comité de Naciones Unidas, un comité específico que existe para que emitan dictámenes, informes acerca del cumplimiento de este protocolo facultativo, de este convenio internacional en definitiva, por parte de los estados que lo han suscrito. Pues bien, el Comité de Naciones Unidas de los DECs ha emitido ya algunos informes con respecto a la situación de los derechos sociales en España, y han sido informes muy críticos y con peticiones muy concretas para que los poderes públicos en España cumplan lo establecido en este convenio. Lo que ocurre es que el incumplimiento de este tratado, de este convenio, no trae consigo ninguna sanción. Por tanto, España está incumpliendo, según estos informes del comité, los compromisos adquiridos, pero sin embargo no existe ninguna sanción, como digo, más que bueno, pues, el sacar tarjeta amarilla con respecto al incumplimiento de algunos de los deberes. Sin embargo, yo creo que es buena noticia que los derechos sociales tengan amparo en estos convenios internacionales,
Y hay ejemplos en el derecho internacional de los derechos humanos que nos indican que poco a poco se va abriendo camino y que las garantías de los derechos, en este caso de los derechos sociales, pero también cabe hablar de los derechos políticos o sociales o civiles, perdón, a base del trabajo que están haciendo los comités de Naciones Unidas y los expertos, poco a poco pues la situación va mejorando. En este momento, por parte de los expertos en Derecho Internacional de Derechos Humanos, en la agenda tienen dos temas muy importantes que son, en primer lugar, la exigibilidad de estos derechos, es decir, en este momento, como les he dicho, el único que se concreta el incumplimiento es en la denuncia en fin, o al menos en que se explicite el incumplimiento en los informes que hace el comité de los DESC, pero hay expertos que abogan porque la exigibilidad de los derechos tenga algunas herramientas más eficaces. Y dentro de esas herramientas lo que se plantea, yo soy bastante escéptico, al menos de que a corto plazo tal cosa ocurra, pero es la justiciabilidad de estos derechos. Es decir, lo que les acabo de decir, si no tiene ninguna exención, de poco que sirve que existan estos convenios. Lo que hay que hacer es crear instancias de naturaleza jurídica a nivel internacional para exigir el cumplimiento de estos derechos. En cualquier caso, me interesa en este primer apartado dejar bien claro que los derechos sociales son derechos humanos y que tienen el reconocimiento, el amparo y la garantía del ordenamiento jurídico, tanto el ordenamiento jurídico constitucional como el convenio internacional, los dos convenios internacionales que les he mencionado. Por tanto, los derechos sociales, como conclusión, hemos de decir que son derechos y que, por tanto, digamos, todo el contenido de los derechos sociales no es algo que los poderes públicos competentes deban gestionar digamos, en función de las disponibilidades presupuestarias o dándoles una consideración de derechos de segunda. No, son derechos de primera. Son derechos de primera, si bien hay que reconocer que la propia Constitución están dotados de un nivel de protección inferior a los derechos contenidos digamos, en el núcleo duro del título primero. Pero eso no basta para reconocerlos como derechos y que son derechos que han de ser exigibles. Y, por tanto, es una doctrina que el Comité de Derechos Sociales, Culturales y Económicos de Naciones Unidas es una doctrina que, digamos, lo está cada vez puliendo mejor, y es que los poderes públicos deberían de explicar cuando se producen restricciones o limitaciones en los medios disponibles para el ejercicio de esos derechos, deberían justificar el porqué, y no sería suficiente con la explicación de que razones de índole presupuestaria están impidiendo que estén dotados estos derechos con los medios adecuados. Tenemos, por tanto, una línea de trabajo que yo creo que es interesante y que esperemos o deseemos que dé los frutos adecuados. Segundo eje, segunda idea. El Estado social tiembla en Europa. El Estado social y los derechos sociales han sido, y siguen siéndolo, una seña de identidad de Europa. No es exclusivo, ojo, el Estado social de Europa. De entrada, además, habría que precisar que cuando hablamos de Europa estamos refiriéndonos a los países más avanzados de la Unión Europea. Es decir, la situación del Estado social en Dinamarca o en Suecia es radicalmente distinta a la que existe en Rumanía, por ejemplo. Pero, sin embargo, hay otros países no europeos que cuentan también con un Estado social. Por ejemplo, Canadá. Canadá es un ejemplo bien claro de todo ello. En algún aspecto, Estados Unidos, con el New Deal de Roosevelt, también se adentró en la senda del Estado social, aunque el contenido del Estado social en Estados Unidos es bastante más débil o pobre, siempre lo ha sido, que aquel que han tenido los países más avanzados de Europa o de la Unión Europea. En cualquier caso, digo, el Estado social tiembla en Europa. ¿Por qué? Porque en aquellos países que han sido paradigmáticos, y lo siguen siendo, del desarrollo del Estado social, el Estado social está sufriendo importantes transformaciones en muchos casos. Hay un caso muy significativo, que es el caso holandés. Holanda es un país donde el Estado social ha tenido un desarrollo importante y cuando comenzó el curso político en septiembre de 2013, con la constitución de un nuevo gobierno formado por el Partido Liberal y el Partido Socialdemócrata, hubo una declaración de este gobierno, una declaración programática, que, como idea principal, venía a decir que el Estado social, en los términos en los que existía en Holanda, era ya insostenible en el tiempo, que había que,
digamos, tenían que realizarse reformas profundas porque, tal como estaba planteado o concebido el Estado social, no era sostenible en el tiempo. Y, digamos, abogaba este gobierno por un nuevo modelo, un nuevo paradigma social para que se mantuviesen los fundamentos y los objetivos del Estado social, en definitiva, garantizar la vida digna a todos sus ciudadanos. Y era un llamamiento a la responsabilidad social y a la responsabilidad individual. En concreto, lo tengo entrecomillado, una importante afirmación de esta declaración, y es que hay que abogar o tenemos que tender a la sustitución del clásico estado del bienestar de la segunda mitad del siglo XX por una sociedad participativa. ¿Qué entendía o qué entiende este gobierno holandés? Que no es de derecha, es un gobierno de centro progresista, por la coalición que sostiene el mismo. Cuando habla de sociedad participativa, luego desarrolla esta idea, lo que venía a decir es que en todo lo relativo al cuidado de las personas mayores, de personas dependientes, la crianza de los hijos, etcétera, etcétera, el Estado, que digamos, en un desarrollo máximo del estado de bienestar había devenido una especie de papá-Estado o mamá-Estado. Pero bueno, digamos, las ideas machistas se expresan en todos los ámbitos, incluso en aquellos en los cuales no somos muy conscientes de ello. Pero bueno, ustedes habrán oído en más de una ocasión esa expresión de papá-Estado, que significa que el Estado se hace cargo de todas las prestaciones y la ciudadanía no tiene que preocuparse más que de pagar los impuestos que hagan sostenible, lógicamente, esas prestaciones. Bueno, pues el gobierno holandés viene a decir que eso se acabó, que eso no es sostenible en el tiempo y que las personas y las familias han de asumir responsabilidades individuales, sobre todo en el campo del cuidado. A ver, esto no es un dogma, es decir, esto es una declaración que hace un gobierno, pero en Holanda existen, a la derecha y a la izquierda existen otros partidos con otros planteamientos. Por tanto, esto que les digo lo hago a título informativo, pero me parece significativo que un partido socialdemócrata asuma este planteamiento. En Holanda existe un partido socialista a la izquierda de este socialdemócrata que no está de acuerdo y que aboga por el mantenimiento en sus términos del estado de bienestar. Pero a la derecha también existe un partido de corte ultraliberal que dice, no, estado de bienestar hay que desmontarlo porque esto es insostenible. Bueno, ayer tuvieron lugar elecciones en Finlandia. Finlandia, otro país también paradigmático del Estado social, y bueno, pues ha resultado ganador el llamado Partido del Centro, que aboga, y no es el único, sino hay otros partidos, el socialdemócrata también, el conservador, que han estado en coalición, además, en el gobierno antes de las elecciones, que abogan por digamos, no sé si drástica, pero desde luego una significativa reducción del estado de bienestar y del gasto social, porque bueno, entienden que con los datos de deuda y déficit que tiene Finlandia, que no son elevados, pues digamos, resulta necesario hacer importantes recortes en el Estado social. Bueno, en Alemania, que es el país que, como bien saben ustedes, tiene la batuta de las políticas que están haciendo a nivel de la Unión Europea, bueno, el gobierno es un gobierno de coalición en este momento entre el Partido Demócrata Cristiano y el Partido Socialdemócrata. Y bueno, tiene una agenda común, y esa agenda común pasa por importantes reformas, transformaciones en el Estado social, que además que no son nuevos, porque 10 años atrás hubo también un gobierno de coalición entre los dos grandes partidos, en ese caso presidido por Gerhard Schröder, que impulsaron la llamada Agenda 2000 o 2010, bueno, es igual el nombre, pero que en definitiva venían a hacer un plan estratégico para darle sostenibilidad al Estado social, pero a base de introducir, insisto, importantes reformas. Bueno, Dinamarca, otro país paradigmático del Estado social, es ahí donde surgió el concepto, con un contenido concreto, de flexiseguridad, en todo relacionado a los derechos laborales, que significa que bueno, los trabajadores y trabajadoras han de tener seguridad, pero a su vez el mercado, las empresas han de tener la flexibilidad. Esto pasa, si no estoy mal informado, por lo siguiente. Las empresas tienen una gran facilidad para despedir a los trabajadores, para hacer ajustes, pero el Estado siempre está detrás para garantizar, digamos, la subsistencia mínima de los ciudadanos, de las personas que quedan en desempleo, para garantizarles, insisto, la vida digna. Entonces, hay seguridad, pero hay flexibilidad en el mercado de trabajo.
bueno, ¿qué les voy a contar de Francia? Francia, donde está gobernando un partido socialista y que está también haciendo importantes reformas, importantes ajustes. ¿Qué ha pasado? Y no voy a hablar de España, porque, bueno, o de Euskadi, porque aquí la información, los datos son conocidos. ¿Qué ha pasado en las últimas décadas, en los últimos años, para que un Estado social que estaba en los países que he citado y en otros estaba muy asentado y parecía que digamos, tenía todas las garantías para su sostenibilidad? ¿Qué ha pasado para que de un tiempo a esta parte todo parece que esté en crisis o que el Estado social tiembla, como he dicho en mi enunciado? Bueno, no me voy a extender, pero sí que querría poner sobre la mesa, en mi opinión, 4 factores que han contribuido a ello. En primer lugar, el fin de la Guerra Fría. Les sorprenderá que les diga esto, pero qué casualidad que el Estado social entra en crisis después de que se derribe, después de que haya acabado la Guerra Fría y después de que se haya derribado el muro de Berlín. Coinciden las fechas. Bueno, hay quien sostiene, algunos analistas que dicen que en el alumbramiento del Estado social tuvo mucho que ver un pacto que se hizo entre el capital y el trabajo, de manera que, bueno, los trabajadores estuvieran en una situación razonablemente buena para evitar cualquier tentación revolucionaria y mucho menos de afinidad con los movimientos comunistas del este de Europa. La Guerra Fría fue fría, pero fue guerra. Se enfrentaron 2 modelos y, bueno, pues ganó uno de ellos. Y cuando ganó la guerra, pues seguramente, en opinión de los analistas, las razones que había pues, para que no hubiese movimientos, digamos, revolucionarios o que pudieran, digamos, contribuir digamos, a alimentar las dinámicas de los países detrás del telón del acero, pues esas razones desaparecieron. Hay una segunda razón, y es que la globalización ha traído consigo que el sistema financiero, mejor dicho, las grandes corporaciones del sistema financiero se hayan adueñado de la economía mundial. Esto es un proceso que arranca pues, seguramente 20 años atrás, con las primeras políticas desregularizadoras del sistema financiero de Reagan, pero nos hemos llevado un susto morrocotudo cuando en 2009 nos hemos encontrado con que el sistema financiero mundial ha estado a punto de hacer crash, como en 1929. Y, bueno, merced a ayudas públicas y a la intervención de la Reserva Federal Americana y de algunos bancos centrales, pues se ha evitado que el sistema financiero se derrumbase y que en ese derrumbe arrastrase a toda la economía. Claro, eso ha tenido una serie de consecuencias. El sistema financiero se ha salvado, pero el coste ha sido monumental. Y ese coste hay que pagarlo. Y, bueno, como consecuencia de las intervenciones que ha habido, nos encontramos con que coincide en el tiempo. A ver, estoy haciendo análisis de trazo grueso. Luego en el coloquio, lógicamente, podremos profundizar en todo esto y me gustaría escuchar más opiniones, pero lo cierto es que coincide en el tiempo digamos, todas las intervenciones públicas que ha habido para salvar el sistema financiero con la exigencia, en Europa particularmente, en la Unión Europea, con la exigencia de un control muy estricto de la deuda pública y del déficit presupuestario. Es verdad que estas exigencias de control del déficit y del déficit de la deuda pública vienen de atrás. Ya el Tratado de Maastricht estableció unos límites. Un 3% de déficit presupuestario y un máximo de 60% de la deuda pública. Pero el Tratado de Maastricht no se cumplió. ¿Y quiénes fueron los incumplidores? Pues fueron Alemania y Francia. Alemania y Francia no incumplieron el Tratado de Maastricht. Alemania porque se encontró con el coste de la reunificación, pero nadie le pidió cuentas. La Comisión Europea miró a otro lado. Bueno, eran otros tiempos y nos podíamos permitir laxitud en las cuentas públicas. Pero quiero recordar que estas exigencias estaban ya en el Tratado de Maastricht. Pero resulta que en el nuevo contexto se ve necesario elaborar un nuevo tratado, un tratado de estabilidad fiscal, y ahí Alemania es muy estricta. Se pone sobre la mesa la necesidad de que el déficit presupuestario sea cero en el horizonte del 2020 y que la deuda pública sea inferior al 60%. Y en este momento, cosa que no ocurrió en el pasado, Alemania está siendo muy estricta, como bien saben ustedes. Pero no echemos la culpa a Alemania. En definitiva, en primer lugar, el gobierno alemán, bueno, pues, está haciendo una política que sus ciudadanos lo han avalado. Por tanto, el país más grande, más populoso y con una economía, la primera más grande de Europa,
Está haciendo una política que es la que sus electores lo piden, o la mayoría de sus electores lo piden. En segundo lugar, en la eurozona hay 17 países y los acuerdos se adoptan por votación. Entonces, bueno, la política que se está siguiendo a nivel de Unión Europea no es una política impuesta por Alemania, es una política aprobada en el seno de ese foro de 18 países. Y la política, digamos, que propone Alemania es compartida, incluso en algunos casos, por parte de algunos países, de una manera mucho más radical, como es el caso, por ejemplo, del gobierno finlandés. No el que ha salido ahora de las urnas, sino el anterior, que está compuesto por una coalición del Partido Conservador y el Partido Socialdemócrata. Ojo. Y el gobierno finlandés ha sido tremendamente exigente, más radical incluso que el gobierno alemán. Y podemos citar Holanda, Luxemburgo, los países bálticos, Estonia, Lituania y Letonia, Eslovaquia, Eslovenia, Austria. Todos esos comparten plenamente, digamos, el punto de vista de Alemania y tienen mayoría en esto, en la eurozona. Por tanto, bueno, hay una serie de criterios que son estos, de una máxima exigencia en el control del déficit presupuestario y de la deuda pública, que eso ha venido para quedarse. Por lo menos ese es el pronóstico que hago yo. Nos gusta o no nos gusta, a mí no me gusta, pero pues intento ser realista y no luchar contra molinos de viento, y yo creo que esto pues ha venido para quedarse. Y bueno, saben ustedes además que se produjo una reforma de la Constitución española, el artículo 135, y ya por tanto es una exigencia constitucional. Pues viene a decir que en el horizonte 2020 el déficit presupuestario de España tiene que ser cero. Y la deuda pública pues tiene que ser, también no lo explica, o sea, no da ninguna cifra, pero según el Pacto Presupuestario Europeo tiene que ser inferior al 60%. Bueno, y hay una cuarta razón. Hay una cuarta razón, y es que, y luego les hablaré de eso, hay importantes nichos o yacimientos de empleo en los servicios sociales y también de negocio. Entonces, algunas corporaciones importantes pues han puesto el ojo, porque ven posibilidades de negocio en pues algunos sectores que gestionan servicios sociales, fundamentalmente en el sector de la sanidad y en el sector de la asistencia a las personas mayores. Bueno, y posibilidades de negocio me parece muy legítimo, lógicamente, que digamos, intenten pues moverse o situarse o colocarse o entrar en esos sectores, pero los poderes públicos lo que tienen que hacer es defender el interés público. Hay muchas maneras de defender el interés público, pero desde luego esto debería quedar bien claro. Y es mi punto de vista, un punto de vista muy personal. Hay algunos medios de comunicación que, o bien porque son afines a ideas ultraliberales tipo Tea Party americano, que lo que persiguen es una reducción drástica de la administración o del Estado, o porque justamente pues, están allanando el camino para que pues, algunos servicios sociales pasen de titularidad pública a privada, pues, han demonizado en muchos casos la eficacia de la administración pública, diciendo que la administración pública es ineficaz y que los servicios los tienen que gestionar empresas privadas porque esas sí que son eficientes y son eficaces y, por tanto, vamos a privatizarlo todo. ¿Hay alternativa a todo esto? Yo creo que sí. Pero, en cualquier caso, creo que cualquier alternativa, bueno, más que alternativa, es decir, de cara al futuro, ¿es sostenible el Estado social? Ya adelanto que yo creo que sí. Pero cualquier solución, cualquier política pública, me parece a mí, siendo realistas, desde mi punto de vista, pasa por asumir la exigencia del equilibrio presupuestario. Quiero decir con esto, hay una opción, que es la opción keynesiana clásica, y es que en época de crisis lo que tienen que hacer los poderes públicos es inversión. Hacer una inversión para que la economía se dinamice, se renueva y se creen puestos de trabajo. Y para eso es importante que haya una inyección de dinero público. Esa es una alternativa, en el pasado se ha hecho. El gran maestro Keynes fue, digamos, el que abogó porque las políticas económicas fuesen anticíclicas. Es decir, en época de crisis lo que tienen que hacer los poderes públicos es inyectar dinero público y que eso sea el motor del crecimiento y de la salida de la crisis. Pero, ya lo he dicho antes, que desde un punto de vista realista yo creo que esa opción es prácticamente inviable, me parece a mí.
Es más, hubo un intento de implantar este tipo de política en la Unión Europea. Ocurrió en junio de 2013, si no recuerdo mal. Exactamente. En junio de 2013 hubo una cumbre muy importante en Roma en la que se reunieron los 4 grandes países de la Unión Europea, Alemania, evidentemente, Francia, Italia y también España. Se reunieron los 4 grandes líderes y allí acordaron instar, o mejor dicho, proponer a la Unión Europea, y hubo una reunión de Consejo Europeo semanas más tarde, a finales de ese mes, de junio de 2013, y acordaron inyectar 130.000 millones de euros a la economía europea a través de las instituciones europeas, reactivando el papel del Banco de Inversiones Europeo, por ejemplo. Bueno, ese acuerdo quedó en agua de borrajas. En agua de borrajas. Alemania dijo que sí, en esa cumbre dijo que sí también el Consejo Europeo, pero Alemania y sus aliados, bueno, luego pusieron palos en la rueda y ese acuerdo se metió en un cajón. Y era un acuerdo, una propuesta típicamente keynesiana. Hay una época de crisis, vamos a mantener la exigencia del equilibrio presupuestario los países de la Unión Europea, pero las propias instituciones de la Unión Europea van a hacer una política proactiva y van a dedicar el 1% del PIB de la Unión Europea, y esos son 130.000 millones, a reactivar la economía europea. Ese acuerdo, insisto, aunque formalmente se adoptó, no se ha ejecutado. Hay una segunda iniciativa que la ha planteado el actual presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y es poner sobre la mesa 58.000 millones. Ya ven que la rebaja es sustancial, pero eso tiene trampa. De esos 58.000 millones, solamente una parte ínfima, creo que son 13.000 millones, serían dinero público. El resto, bueno, se supone que una vez que, digamos, las instituciones europeas pusiesen o arrancasen o hiciesen un plan con esa dotación económica, se supone que entidades privadas se sumarían y aportarían el dinero hasta la cantidad que les acabo de decir. Pero eso está por ver. Eso está por ver. En cualquier caso, insisto, yo soy bastante pesimista con respecto a que desde la Unión Europea, porque ha habido un intento serio y fracasó, se haga una política de corte keynesiano para entendernos. Por tanto, cada país se tiene que buscar la vida. Esa es la conclusión, por lo menos es la lectura que hago yo. Claro, dentro de ¿y qué políticas económicas se pueden hacer en el marco de la soberanía de cada país? Bueno, pues yo encuentro tres opciones posibles. Una opción sería, digamos, implantar o seguir el modelo escandinavo clásico. El modelo escandinavo clásico, bueno, pues son prestaciones públicas, servicios públicos de calidad, sufragados por los impuestos de la ciudadanía. Eso supondría, pues, un aumento, no nos engañemos, un aumento significativo de los impuestos. Y hoy en día, pues hay algunos partidos que abogan por ello, pero hoy por hoy, desde luego, no cuentan con mayoría. O sea, la idea que se ha impuesto es que no conviene subir impuestos porque una subida de IRPF lo que hace es contraer el consumo privado y, pues, el motor de la economía, el motor principal, uno de los motores principales, al decir de los economistas, es el consumo interno. Y para eso la ciudadanía tiene que tener dinero en el bolsillo y si le quitas más porque son los impuestos, pues consumirá menos. Y lo que habría que hacer, en opinión de los partidos, sobre todo de derechas, es, pues, reducir el IRPF para que tenga más dinero para consumir. Y por lo que respecta a las empresas, 3/4 es lo mismo. En un mundo, además, globalizado, lo que las empresas tengan que pagar por impuestos de sociedades es un dato importante, de manera que, bueno, pues si suben mucho el impuesto de sociedades, dicen algunos expertos que lo que puede ocurrir es que esas empresas busquen otras localizaciones. Irlanda, por ejemplo, tiene un impuesto de sociedades muy bajo y algunas empresas, pues, digamos, se han domiciliado allí justamente porque, pues, pagan menos en impuestos. Mi opinión es que, salvo que haya una política fiscal europea, es decir, si la fiscalidad fuese homogénea, en concreto en lo que respecta al impuesto de sociedades a nivel de Unión Europea, se podrían hacer políticas impositivas distintas a las que se hacen actualmente. Pero no habiendo una política fiscal europea común, que no la hay, y estando esto en manos de cada país,
bueno, pues el margen para, es mi opinión, ¿eh? Yo además, ahora como soy Ararteko, pues ya puedo dar libremente mis opiniones. Creo que no sería fácil una política económica que pasase por un aumento significativo de impuestos, sobre todo IRPF. Bueno, IRPF, sociedades o IVA, que será un tercer impuesto, lógicamente. Hay otro modelo que sería el contrario del que acabo de señalar, y es el modelo ultraliberal. El modelo ultraliberal que dice, vamos a ver, aquí lo que hay que hacer es reactivar la economía. Para activar la economía, las empresas tienen que tener dinero, tienen que pagar los menos impuestos posibles y los ciudadanos tienen que tener dinero también en sus bolsillos. Por tanto, bajada drástica de los impuestos, reducción drástica del Estado, reducción drástica del gasto social, reducción drástica, en definitiva, del Estado social. Bueno, este es, digamos, el modelo por el que aboga la derecha más derechista del Partido Republicano en Estados Unidos. En Europa nadie se atreve a formular explícitamente este tipo de propuestas, pero hay quienes piensan de esta manera. Y a ver, es absolutamente legítimo, obviamente, claro. Ahora, yo también digo claramente que esto va en contra del Estado social. Por tanto, debatamos las cosas, pero debatamos con claridad y con honestidad. Es decir, quien aboga por una reducción drástica, incluso la eliminación de lo que entendemos por el Estado social, que lo diga abiertamente, pero eso significaría una mutación de la Constitución y una mutación del ordenamiento jurídico. Pero las cosas limpias, es lo que pido yo. Habría una tercera opción, una opción ciertamente compleja que requeriría pues, una especie de ingeniería en la fiscalidad, en la gestión presupuestaria y en la gestión también de los servicios públicos. Y es mantener, o mejor dicho, hacer un plan estratégico, porque esto desde luego habría que hacerlo necesariamente con una visión a medio plazo y a largo plazo, no una visión o con políticas o con propuestas cortoplacistas, que es lo que se hacen habitualmente, pues porque estas políticas se hacen depender siempre de los intereses electorales en los ciclos electorales cada vez más cortos que vivimos, y sería diseñar un nuevo modelo en el cual tengan peso, que ya lo tienen actualmente, el llamado tercer sector, es decir, todo el sector conformado por ONGs, por organizaciones sociales que están trabajando, digamos, de una manera muy activa y sobre todo en todo relacionado con servicios sociales. Por ejemplo, en Euskadi, la importancia que tienen las entidades del tercer sector es muy importante. Según datos que nosotros publicamos en un informe que hicimos sobre condiciones de trabajo del tercer sector, en Euskadi habría, eran 180.000 personas que están, que sostienen estas ONGs que trabajan en intervención social y habría trabajando, no tengo los datos, pero bueno, cerca de casi 20.000 personas, 18.000 personas, pero habría otras 40.000 personas que de manera desinteresada, con carácter voluntario social, están trabajando en ella. El tercer sector es un sector muy importante que está contribuyendo de una manera decisiva a los servicios del Estado social, y creo que está llamado a jugar un papel muy importante. Y luego está el segundo sector, es decir, las empresas. Hoy en día hay empresas que están dando servicios, gestionando servicios del Estado social, en educación, por ejemplo. En Euskadi, más de la mitad de la red educativa es concertada, es decir, son centros privados, religiosos y castolas, fundamentalmente, que están gestionando el derecho a la educación. O, por ejemplo, en servicios de atención a personas mayores, residencias en concreto, la mayoría de las residencias son residencias privadas. Por tanto, hay una realidad que existe actualmente, y en un futuro, como les digo, es constatable el interés de muchas empresas, de muchas corporaciones, por entrar en todo lo relacionado con los servicios del tercer sector. Eso, doy mi opinión personal, no es malo. Primero, es constatable que hoy en día existe esa realidad, y en un futuro yo no veo con malos ojos que eso vaya aumentando. Ahora bien, tendríamos que tener muy claro, o al menos desde mi punto de vista, que, al igual que ocurre, por ejemplo, en educación, aunque la gestión, o mejor dicho, sí, la titularidad de las entidades que gestionan algunos de estos derechos, algunos de estos servicios sean privados, los poderes públicos tienen que hacer valer el interés general. ¿Eso qué significa? Significa, primero, que tiene que haber leyes, normas absolutamente claras que disciplinen la gestión de esos servicios. En segundo lugar, es absolutamente fundamental que funcione debidamente el servicio de inspección. Que funcione el servicio de inspección, para que, si el servicio lo gestiona una entidad privada, ya sea una ONG o una empresa, esas entidades cumplan rigurosamente lo que la ley ha establecido, y, en segundo lugar, se tenga garantías a través del servicio de inspección de que el servicio funciona adecuadamente, velando, como tiene que ser, por el debido cumplimiento de los derechos de las personas
las personas digamos que son destinatarias de este servicio. Bueno, voy a... 10 minutos, ¿o va a ser demasiado? Voy a ir más rápido. Tercera idea, las desigualdades aumentan también en Euskadi. Bueno, no sé si ustedes se acuerdan o les suena el nombre de Anthony Giddens. Este es un sociólogo que, bueno, se dijo que inspiró la llamada tercera vía en Gran Bretaña, la política de Tony Blair. Este hablaba de la existencia, o que mejor dicho, que las sociedades habían evolucionado y, bueno, pues habían, desde el punto de vista sociológico, él hacía el diagnóstico, el análisis de la estructura social, hablando de la sociedad de los 3/3. Bueno, pues yo creo que eso ha evolucionado. No me he dado tiempo de leer o de traer ninguna aportación, digamos, de sociólogos expertos, pero yo creo que estamos en la sociedad de los 4/4. De una parte tenemos, y hay abundantes datos que así lo indican, que bueno, la evolución de la economía en todos los países desarrollados ha traído consigo que una parte muy importante de la riqueza esté concentrada en muy pocas manos, pero muy pocas manos es un 1% de la población. 1%, un 2%, depende de lo que consideremos muy rico. Y estas personas, además, se mueven con absoluta libertad por el mundo mundial, que dirán algunos. Tienen, además, excelentes refugios, que son los paraísos fiscales, para no pagar impuestos o para evadir el pago de los impuestos, y manejan cantidades ingentes de dinero que, además, pueden, digamos, influir decisivamente, y a veces lo han hecho, en las políticas económicas o monetarias de diferentes países. Hay, por tanto, un sector muy minoritario, pero que, insisto, tiene en sus manos muchísimo dinero, y bueno, lo que buscan estas personas es la máxima rentabilidad a sus inversiones. Hay un segundo sector, que es un sector, digamos, razonablemente acomodado en la sociedad, de personas que tienen pues un empleo fijo, un empleo de una cierta calidad, con los ingresos razonables, y que, bueno, pues pueden mantener su nivel de vida en niveles similares a los que había antes de la crisis. Pero hay un sector, un tercer sector, que es un sector de clase media empobrecida. Clase media y clase trabajadora empobrecida. Luego daré algún dato con respecto a Euskadi, que, digamos, ha bajado en calidad de vida, ha bajado en ingresos, y sobre todo, y esto es un dato muy importante y a su vez preocupante, se ha precarizado muchísimo y tiene muchísima incertidumbre y a veces hasta miedo ante el futuro. Porque no tiene seguridad en el empleo, o sencillamente porque tiene una expectativa, si me estoy refiriendo a la población más joven, a las generaciones más jóvenes, no tiene una expectativa razonables de empleo, o no al menos digamos, en su lugar de nacimiento, de residencia. Y luego existe un cuarto sector, que es el sector que está en una situación de riesgo o de exclusión social. Me interesa también subrayar que la brecha generacional se está agrandando notabilísimamente. No solamente aquí, sino, por ejemplo, en Alemania. En Alemania, sí, el nivel de desempleo es relativamente bajo. ¿Pero por qué? Porque, bueno, digamos, crearon una herramienta, que son los famosos minijobs, que consisten que, digamos, salarios bajos que perciben sobre todo las generaciones más jóvenes, muchos de los cuales están trabajando a tiempo parcial, se complementa esos ingresos con las retribuciones de los poderes públicos. Bueno, en Euskadi también existe eso, la RGI, por ejemplo. Pero es constatable, insisto, esa brecha generacional, de manera que las generaciones más jóvenes, por lo general, tienen ingresos más bajos o están en una situación de gran precariedad. Ustedes seguramente conocerán casos de gente de aquí, en Euskadi, vascos, que personas de menos de 40 años, que son ingenieros, por ejemplo, que antes tenían unas retribuciones importantes, o abogados, que es mi gremio, y que ahora son mileuristas. Ingenieros y abogados, cosa que ingenieros y abogados de gente, de personas de más de 50 años, bueno, pues ganaban bastante más y siguen ganando en algunos casos bastante más que esas cantidades. Bueno, brecha generacional. Bien, hay datos, hay una encuesta, mejor dicho, de pobreza y desigualdades que hace periódicamente el Gobierno vasco a través del Eustat. Los últimos datos están publicados en la web del Gobierno vasco y no han tenido mucha proyección los medios de comunicación. A mí me sorprende porque es que me parece que son datos muy importantes. Los últimos son de diciembre de 2014. Encuesta de necesidades sociales. Bueno, hay muchísimos datos. Algunos no tan negativos, por ejemplo, el nivel de pobreza
que existía antes en Euskadi y sigue existiendo, hay dos indicadores. La población que tiene, las familias que tienen unos ingresos inferiores al 40%, que según los datos del Eurostat estaríamos hablando, mejor dicho, estarían en una situación de pobreza radical. En 2012 era del 3,1%, porque siempre ha habido una bolsa de personas en esa situación, y en diciembre de 2014 es del 4,9%. Ha aumentado, pero no lo ha hecho tanto como en el resto del país, el resto de España, donde las tasas de pobreza radical triplican estos datos. Hay más datos, pero los voy a ver. Hay uno que me interesa mucho y es la comparativa entre 2008 y 2014. En esos 6 años, que coincide con los años de la crisis, la mitad de la población, de las familias en Euskadi, han mantenido, incluso han aumentado un poco sus recursos, sus ingresos económicos. Sin embargo, ¿qué ocurre con la otra mitad? Pues la otra mitad ha decrecido los ingresos en esos 6 años. En concreto, el 30%, no el 30% del 50%, sino el 30% del total, tiene unos ingresos inferiores, o sea, ha decrecido sus ingresos en un 4%. Pero el 10%, es decir, 1 de cada 10, ha decrecido en un 13,4%. Y aquí vemos claramente, con datos concretos, lo que antes les decía, es decir, un sector social que se ha empobrecido, con datos concretos. El 10% en concreto, 1 de cada 10, está percibiendo un 13,4% menos que en 2008. Es verdad que la inflación no ha sido alta, pero en cualquier caso esto supone muchísimas apreturas para muchas familias a fin de mes. Y eso en las oficinas del Ararteko, desde luego, nosotros lo hemos notado por muchos comentarios y por muchas quejas que nos han presentado. La ratio, otro dato, la ratio entre el 20% más rico y el 20% más desfavorecido ha vuelto a niveles de 1996. Es el 4,2%. Pero en 2008 era el 3,6%. Es decir, en Euskadi estamos siguiendo una evolución de manera que las desigualdades estaban reduciendo y resulta que el acordeón ha ido aumentando. Y volvemos a los datos de 96. ¿Qué pasará en el futuro? Pues no lo sé, pero yo soy bastante pesimista. Cuarta idea. 5 minutos más, no serán más, iré muy rápido. Hay importantes yacimientos de empleo y, por tanto, de posibilidades de crecimiento económico en el sector, en todo el amplio ámbito de los servicios sociales. Hay datos del Observatorio Social de España y de algunos expertos, como Vicens Navarro, que conocen muy bien el modelo sueco, porque él fue profesor de allí, de la Universidad de Uppsala, que dicen que pues, las diferencias de la población activa que trabaja en servicios sociales en España y en Suecia son radicales. Es decir, en Suecia, grosso modo, trabaja un 50% más de población activa en servicios sociales que en España. Estamos hablando del modelo desideratum, para decirlo con una de Suecia, pero bueno, el modelo de Escandinavo más o menos andaba en esas cifras. Hay abundantes posibilidades de empleo, de crecimiento económico, también de negocio en diferentes sectores. El más significativo es el de personas mayores. En este momento en Euskadi el 20% de la población tiene más de 65 años. Y dentro de en un periodo de menos de 10 años seremos uno de cada 4, más o menos, el 25%. Pero por otra parte, hay que añadir que la esperanza de vida en Euskadi es de las más altas del mundo. Estupendo, genial. Pero las tasas de nacimiento son también de las más bajas del mundo. Se calcula que más de un 10%, en concreto el 12 o el 13% de la población, en un periodo de entre 10 y 15 años, tendrá, ojalá pudiera decir, tendremos más de 80 años. Fenomenal, fantástico. Pero claro, ¿eso va a traer consigo qué? Pues va a traer consigo un aumento de la población dependiente, por tanto, necesidad de atención a estas personas, pero también las personas mayores que no sean dependientes, que sean autónomas, pues pueden tener aunque no se les pueda calificar de dependientes, desde el punto de vista de alguna discapacidad física o intelectual que puedan tener, pues van a estar necesitadas también. Hoy en día está ocurriendo eso, de compañía, de ayuda, una ayuda que seguramente nadie les va a prestar, o nadie les va a poder prestar, o porque no tienen hijos, o porque si los tienen, sus hijos están fuera y no les van a poder atender, y un largo etcétera. Por tanto, las necesidades de atención a personas mayores, ya sean dependientes o autónomas, va a crecer de manera espectacular. En el ámbito de la educación,
nosotros estamos, a través de las quejas, detectando necesidades en educación especial y, sobre todo, en la educación 0-3 años. Hoy en día, afortunadamente, las mujeres, digamos, en una proporción cada vez mayor, se están incorporando al mercado de trabajo. Pero significa que alguien tiene que encargarse de la crianza de las criaturas antes digamos, de acceder a la enseñanza obligatoria. Enseñanza 0-3 años. Entre 3 y 6 años las cosas están bastante bien en Euskadi, pero entre 0 y 3 años hay más demanda que oferta. Bueno, todo el tema también de las necesidades de la conciliación entre la vida familiar y laboral. No estamos hablando únicamente de la crianza de los niños, sino también de cubrir los mínimos de bienestar de los adultos de una familia y más cuidados, aparte de las personas menores de edad. El sistema de protección, nosotros estamos detectando que sería deseable que hubiese más medios, el sistema de protección de la infancia, personas discapacitadas, por ejemplo, obras que habría que hacer para cumplir sencillamente lo que dice la ley, es que una persona discapacitada que está en una silla de ruedas, por ejemplo, no tenga ninguna barrera arquitectónica. Pues hoy existen barreras arquitectónicas. Un informe histórico del Ararteko así lo detectó, por ejemplo, en el sistema ferroviario. Hay muchas estaciones que son impracticables, que una persona con silla de ruedas no puede utilizar. Bueno, eso significa, y las administraciones públicas son conscientes, han asumido en nuestras recomendaciones y dicen, pero esto cuesta y ahora no hay dinero. Entonces hay que hacer un plan pues, para que progresivamente vayamos haciendo obras. Bueno, y eso significa no solamente personas en servicios sociales, sino también significa, por ejemplo, reactivar o por lo menos destinar al sector de la construcción también a esto. O, por ejemplo, orientadores y gestores de empleo. En este momento Lanbide está dedicándose casi exclusivamente a la gestión de la RGI. Esto no puede ser. Es decir, lo más importante es activar los recursos para generar empleo, para orientar hacia el empleo, que es uno de los grandes retos que tenemos. Por lo tanto, hace falta orientadores, gestores que trabajen activamente en este campo. Bueno, ¿qué decir de la sanidad? La sanidad, el 40% de los destinatarios son enfermos crónicos. Estas personas pueden perfectamente recibir o podrían perfectamente recibir asistencia en sus domicilios, pero para eso hace falta personal formado, hay unos pocos, pero son insuficientes, en atención sociosanitaria. O, por ejemplo, en el campo de la educación, en otro extremo, se está hablando de la necesidad de la atención socioeducativo-sanitaria, porque los tres sistemas tienen que dialogar para dar respuesta a, digamos, a problemas muy concretos. O, por ejemplo, los servicios sociales primarios en otros países juegan un papel muy importante y aquí también, pero merced a la vocación, la dedicación de los trabajadores y, sobre todo, trabajadores sociales, que la mayoría son mujeres, pero aquí también hay amplias posibilidades, teóricas por lo menos, de que haya mejores y más servicios y, por tanto, más personas. Sistemas de mediación familiar, acuerdos extrajudiciales, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto más o menos ya lo he dicho y ya termino. Termino, pues, digamos, con algunas ideas a modo de conclusivo en este quinto epígrafe enunciado que he titulado «El Estado social está en peligro». Ciertamente lo está. Ya he expresado las ideas o las razones por las cuales, en mi opinión, digamos, existen amenazas y riesgos. He constatado también que las desigualdades están aumentando. Hay, dentro de las amenazas, que no he citado una, que es muy importante, y es la ratio entre personas afiliadas a la Seguridad Social y las que perciben alguna prestación de la Seguridad Social. En este momento en España es de 2-1, es decir, hay dos personas que están cotizando a la Seguridad Social por una que está percibiendo alguna prestación, ya sea contributiva, no contributiva, desempleo. Claro, ustedes leerán seguramente en Internet, si entran, que la ratio es del 2,5, porque la Seguridad Social está computando a las personas desempleadas a las que detrae una parte para pagar la Seguridad Social, pero esto se hace un poco trampas en solitario. 2-1 es la ratio. No nos engañemos, esto es insostenible en el tiempo. Es decir, hay que aumentar la población activa sí o sí, necesariamente. Aumentar la jubilación hasta los 70 años, o sea, la edad laboral hasta los 70 años. Pero estas cuestiones las tienen que abordar los poderes públicos, los políticos. Y no lo hicieron muy bien cuando hicieron el Pacto de Toledo. Pero el Pacto de Toledo era, a ver, esto no se puede, no puede ser un debate, no se puede llevar un debate electoral para las próximas elecciones. Hay que sentarse seriamente, hay que traer expertos, hay que hacer un pacto con bases sólidas que nos dure 10, 15 años. Sí, lo hicieron bien, sinceramente, así lo pienso. Pero la realidad cambió y, por tanto, habría que evaluar, habría que actualizar las bases del Pacto de Toledo. Es posible hacerlo, claro, pero hay que tomar una serie de medidas y, sobre todo, hace falta que personas expertas intervengan y den propuestas a medio y largo plazo, digamos, contando
lógicamente con las predicciones demoscópicas que existen. Yo abogo al final, y por tanto la creación de empleo es una de las grandes prioridades y eso requiere, a mi modo de ver, políticas que tengan naturaleza estratégica y que conlleven necesariamente la concertación, no solamente, o sea, la concertación de los poderes públicos con los agentes sociales, con empresas y sindicatos. Lógicamente, yo eso me he mojado, es decir, que esto es una cantinela que lo repetimos continuamente, pero no por ser, digamos, alguna idea tan repetida, deja de tener importancia. La tiene y grande, y mucha. Y evidentemente en este plan estratégico por el que abogo yo tendría que participar el llamado tercer sector, pero también aquel sector privado, que se le denomina como segundo y cuarto sector, porque ahora se está produciendo un fenómeno que yo creo que es interesante y es la asunción de la llamada responsabilidad corporativa social por parte de muchas empresas. Lo hagan por conveniencia o lo hagan por convicción, me da igual. Lo cierto es que están dispuestas a, en su actividad empresarial, incorporar un factor que yo creo que tendría que ser importante y es su responsabilidad social, es decir, que además de perseguir el beneficio, absolutamente legítimo, por supuesto, tengan en cuenta también en sus planes estratégicos la inversión social y el interés social de su actividad. Hay también una cuestión muy importante que habría que abordar, que es tan importante como el que me he referido antes a la sostenibilidad de la seguridad social, y es el reparto de empleo. A ver, ocurre que el volumen de horas de trabajo necesarias está disminuyendo. No nos engañemos. Incluso aquellos sectores empresariales o económicos más dinámicos, como son las nuevas tecnologías, están reduciendo empleo. Yo he leído, en los últimos años, Telefónica, que va viendo en popa con unos beneficios tremendos, reducción de plantilla. Siemens, reducción de plantilla. ¿Por qué? Porque las nuevas tecnologías están aportando nueva tecnología que, está generando una mayor eficiencia y, pues está reduciendo la necesidad de personal. Bueno, estamos en una revolución tecnológica que tiene esas consecuencias. Por tanto, el volumen total de trabajo físico, de trabajo prestacional, está disminuyendo y va a disminuir. Por tanto, tenemos que plantearnos también cómo repartir ese trabajo, porque ahora mismo existe ese reparto. Ahora mismo existe ese reparto, en forma de que los jóvenes o no trabajan o tienen trabajos a tiempo parcial. Es que esa es la realidad. Volvemos a la brecha generacional. Y esto pasa aquí, pero pasa también en Alemania. Y esto es un problema gordo, me parece a mí, no lo sé. Claro, el gobierno francés en su día, acuérdense ustedes, abogó por la jornada laboral de 35 horas. Pero esto, que yo creo que es algo que en un futuro se va a volver a plantear, pero bueno, lo cierto es que fracasó. Quizás, no lo sé, porque lo hicieron de una manera un tanto rígida, decir, se va a trabajar de lunes a jueves y todo lo demás libre. Y las veces decían, no, y mis necesidades, ¿cómo se cubren? Pues no lo sé, pues vayamos a la concertación para ver esto cómo se puede hacer, ¿no? Bueno, podría seguir hablando porque, como ven ustedes, son muchos los temas. He intentado ligar muchísimas cosas para no hablar exclusivamente en el plano teórico de los derechos sociales, sino situarlos en el contexto que estamos viviendo en Euskadi, en España, y en la Unión Europea y en el mundo. Y ahora, damos paso a un coloquio, si quieren ustedes. Vamos, muchas gracias. Bueno, Íñigo, muchas gracias por tu intervención. Yo tengo muchas preguntas para hacer, pero no soy yo el adecuado. Pero mientras llega, es decir, simplemente desde el escenario o desde el observatorio que ha podido ser la oficina del Ararteko en estos años, a través de las quejas, de los casos que habéis tenido que ver, ¿hay más de que hay menos recursos y por eso la gente se ha visto más desprotegida? ¿O ha habido también un cambio de políticas, que de alguna forma se han plegado a esa falta de recursos y no han sabido defender? O sea, ¿simplemente ha sido que no se han podido llevar a cabo las políticas o en tu opinión, así crees que ha habido unas políticas menos proteccionistas? No, a ver, las quejas en el Ararteko tenemos 28 horas de trabajo, además de la Oficina de la Infancia y la Adolescencia. La crisis ha marcado un antes y un después. Quiero decir, hasta 2009-2010, las quejas relacionadas con la gestión de las llamadas ayudas sociales, ocupaban un porcentaje mínimo en el Ararteko. En concreto, en 2008
tuvimos cuatro expedientes de quejas relacionadas con la gestión de la RGI. En cambio, en 2011 fueron 1.010 expedientes de queja. O sea, el aumento fue absolutamente descomunal. ¿Por qué? En primer lugar, porque hubo un aumento enorme de perceptores de la RGI. Tengan ustedes en cuenta que en el 2008 eran más o menos 37.000 o 38.000, de las cuales la tercera parte eran pensionistas, porque es una ayuda que es compatible con la percepción de otro ingreso que es insuficiente para cubrir la vida digna. Y en cambio ahora son, creo que 65.000, 66.000, es decir, prácticamente se ha doblado. Eso uno. Y dos, hubo, como saben ustedes, un cambio de modelo en la gestión. Antes las peticiones se hacían los ayuntamientos y en las diputaciones quienes resolvían y gestionaban, pero a partir de enero de 2012 fue el organismo Lanbide el que asumió la gestión integral de la RGI y, el cambio de modelo no se hizo bien y el primer semestre de 2012 fue un poco caótico. El funcionamiento de Lanbide en la gestión de la RGI, por tanto, el aumento de las quejas al Ararteko fueron tremendas. El año pasado, en 2013, la tercera parte de las quejas tenían que ver con la gestión de la RGI, pero eso va disminuyendo porque las cosas se están haciendo mejor. Y el año pasado fueron la cuarta parte. Bien, el resto de las quejas se mantienen en un porcentajes más o menos constantes con respecto a años anteriores a la crisis. Los temas sobre los que la gente se queja más son, hay un denominador común y es la mala praxis administrativa. Quiere decirse que la mayor parte de las quejas en diferentes áreas tienen en común que el ciudadano se queja de que la administración le ha tratado mal, o no ha respondido debidamente a una petición. Y no tiene carácter económico, quiere decir, o pueden tenerlo indirectamente, ¿no? Porque, por ejemplo, estoy pensando en peticiones de licencia para abrir un comercio, que el ciudadano viene a quejarse de que o le han denegado, pero sobre todo que se dilata mucho en el tiempo la dación de la licencia, por ejemplo. Pero otras quejas tenían que ver y siguen teniendo que ver con petición de información a la Administración sobre cualquier tema y que la Administración o se demora en la respuesta o da una respuesta insuficiente o sencillamente no da la respuesta. Una petición de cualquier índole a la que la Administración no responde porque legalmente puede hacerlo y ahí se produce la ficción jurídica del silencio administrativo que tiene carácter, consecuencias positivas o negativas según los casos. La crisis lo que ha hecho también es aumentar en diferentes áreas quejas de contenido económico. Por ejemplo, educación que ha sido y sigue siendo una de las áreas que más quejas genera. La mayor parte de las quejas tenían que ver con la elección del centro escolar. Es decir, yo he hecho la prematrícula en este centro porque quiero que mi hijo o mi hija estudie en este centro y me la han denegado o me han dicho que hay una demanda excesiva y mi solicitud ha quedado orillada. Me han dicho que busque otro centro escolar, pero yo quiero ese. O tiene que ver con la gestión de derechos y obligaciones. A mi hijo le han castigado o ha habido un incidente, en fin. Pero la crisis lo que ha hecho es que en el campo de la educación haya subido muchísimo las quejas relacionadas con las becas, con la gestión de becas. Me han denegado una solicitud de beca o me la han quitado. Ha subido mucho también Hacienda, que era un área que en el ranking de las áreas estaba en el cuarto o quinto lugar y el año pasado ha subido al tercer puesto. Quejas relacionadas con multas también, multas de tráfico, ha crecido muchísimo. El año pasado hemos tenido un crecimiento espectacular de quejas relacionadas con el empleo público, es decir, quejas de personas que se han quejado porque una convocatoria estaba, supuestamente, en opinión del reclamante, mal hecha, las bases de la convocatoria, o en el proceso de selección ha habido algún incidente que ha ocasionado, como digo, la presentación de la queja, o personas que están en situación de interinidad, ocupan interinamente una plaza de nueva creación o haciendo una sustitución y ha habido incidentes. Por lo tanto, sí que cabe constatar un aumento considerable de la preocupación ciudadana en todo relacionado con prestaciones de contenido económico, ayudas sociales, pero también becas o, en otro lado, en el cumplimiento de las obligaciones de la ciudadanía. Y por otra parte, una preocupación también por el trabajo, por el empleo. De ahí que haya subido espectacularmente todo relacionado con el empleo público. Nosotros tengan en cuenta que únicamente podemos intervenir en competencias que son de la administración pública. Es decir, la protección por el empleo, evidentemente, también incumbe al sector privado, pero nosotros ahí no podemos intervenir. Es la Inspección de Trabajo la que tiene que hacer. Con respecto a los recortes, y los ha habido,
los ha habido, en Euskadi también. Es decir, los presupuestos públicos han sido presupuestos, digamos, que han traído consigo en los últimos años restricciones en algunos servicios. Por ejemplo, en Osakidetza, no sé qué habrá sido de la negociación que hoy mantenían Osakidetza y los sindicatos, pero en principio había una convocatoria de huelga para el jueves y viernes, que está motivado porque, en opinión de los sindicatos, y además ponen datos sobre la mesa, pues ha habido, digamos, una limitación, una disminución de prestaciones de recursos a Osakidetza, que ha traído consigo pues dificultades pues en sustituciones, en guardias, etcétera, etcétera. En el campo de la educación también, sobre educación especial y en otros campos, es decir, los presupuestos públicos pues han apretado en algunos casos más que en otros, porque lo que también hay que decir es que el presupuesto es consecuencia de política presupuestaria y los partidos políticos, digamos, que gestionan diferentes instituciones, tienen planteamientos o puntos de vista distintos, y eso también se ha notado en la gestión de los recursos destinados a gasto social. Quiere decirse que hay alguna institución, algún partido político que ha dado prioridad absoluta al gasto social y ha dicho fuera inversión pública, por ejemplo, y todos los recursos a gasto social, y dejamos a cero. Disminuimos notablemente la obra pública. Pero, bueno, pues otros partidos, otras instituciones han dicho, no, vamos a hacer pues unos recortes más ponderados o más equilibrados. Otros, en cambio, que han dado prioridad pues a la obra pública y, por tanto, han hecho más recortes en servicios sociales. Algunos que han mantenido la titularidad pública de todos los servicios. Otros, me estoy refiriendo al gobierno español, en el País Vasco no ha ocurrido tal cosa, que han privatizado algunos servicios. Es decir, la política pública también puede ser de naturaleza distinta, según cuál sea el programa, el proyecto, las ideas de cada cual. Pero, volviendo a las quejas que se han presentado al Ararteko, de una manera directa, no ha habido reclamaciones porque se hayan quejado por la reducción de servicios. Y quiero decir que, constatando, y lo he dicho, que ha habido limitaciones, que ha habido restricciones, en términos comparativos, todo relativo, con lo que ha ocurrido en otras comunidades autónomas o con servicios gestionados por el Gobierno de España, incluso con los recortes o restricciones que ha habido en otros países, aquí no ha sido tanto el nivel de recortes presupuestarios que ha habido. Hay un par de preguntas que de alguna forma están relacionadas y te las formulo en conjunto, ¿no? Para que puedas dar una respuesta o a una u a otra o a las dos en conjunto. Dice, bueno, además de darte las gracias por la conferencia, dice, bueno, tiene un resumen muy preciso: dinero, dinero y dinero. Dice, y estando como estamos en Europa endeudados hasta las cejas, ¿cómo conseguiríamos los recursos necesarios para mantener y potenciar el llamado estado del bienestar? Y la otra, un poco en la misma línea, dice, cuando habla de dinamizar la economía, indefectiblemente, y por 3 veces ha expresado que yo tiene aparejada la disminución del Estado social. Pero no se podría hacer reduciendo el gasto corriente de la Administración, limitando la burocracia, evitando duplicidades, por no hablar de corruptelas, en vez de tocar el gasto social como alternativa. Bueno, estamos en todos hasta las cejas. Niego la mayor. Vamos a ver. Cuando estalló la crisis en 2008, esto a mucha gente le sorprende, pero la deuda pública de España, deuda pública, era inferior a la de Alemania. España tenía una deuda pública del 68% del PIB. Alemania tenía el 72%. España, ¿qué problema ha tenido con la deuda privada? España tenía y sigue teniendo una deuda en su totalidad del más del 300% del PIB. Claro, ¿quién tiene esa deuda? Hombre, las administraciones públicas han aumentado la deuda hasta el 100%, pero en buena medida pues porque han tenido que hacer frente a gastos del desempleo, y creo que el préstamo que recibió el Gobierno de España para hacer frente a la situación crítica de Bankia, Caixa Cataluña y Caixa Nueva Galicia, de 42.000 millones, creo que también está conmutado. Bueno, el dato actualmente es ese. Pero eran las entidades privadas las que tenían el grueso de la deuda privada, o sea, de la deuda de España. En concreto, el sector bancario, que estaba como estaba, hecho unos zorros, pero también grandes corporaciones, que tenían unas deudas millonarias, bueno, o al menos de muchos cientos de millones, y que, pues están buscando la vida en otros países. Me estoy refiriendo a constructoras o a entidades como Martinsa, que gestionaba, digamos,
bueno, digamos que trabaja en el ámbito de los servicios inmobiliarios y de la construcción, que quebró. Por tanto, la deuda principal de España la tenían las corporaciones privadas. Lo que pasa que, claro, el Estado al final es avalista, porque la cuenta corriente de España, mejor dicho, el balance financiero de España con el exterior, significa que la deuda que las entidades privadas tienen contraída, sobre todo con bancos acreedores alemanes en buena medida o de los países nórdicos, a quien le exigen es al gobierno español, en definitiva, porque de facto se convierte en avalista de toda la deuda. Por tanto, primero las cosas claras, que no nos tomen el pelo. Sí, esa deuda habrá que pagar sí o sí, nos guste o no nos guste, pero al menos que se expliquen las cosas con claridad. Pero bueno, es cierto, es decir, es constatable que en este momento la deuda... Pasa que la deuda luego se computa dos veces, porque en ese más de 300% del PIB que les he dicho se hacen tres partes. Una, la deuda de las administraciones públicas, otra, las deudas o la deuda de las empresas privadas o corporaciones privadas, y luego la deuda de las familias. Lo que pasa es que la deuda de las familias es, en buena medida, créditos hipotecarios que los tienen con los bancos, que a su vez han pedido el dinero a bancos alemanes. Por tanto, se computa dos veces. En cualquier caso, creo que lo que España debe, el sector público y el sector privado en este momento, es el 150%, 170% del PIB, que ya es. Es una barbaridad. ¿Para qué vamos a engañar? Es una barbaridad. Y no ha disminuido de manera notable. Porque claro, lo que ha ocurrido en estos años es que los presupuestos públicos se han reducido, sí, pero los ingresos públicos también. Y el gasto social ha aumentado. No por los servicios sociales, sino por la prestación de desempleo. Por tanto, la situación pues es delicada. ¿Para qué nos vamos a engañar? Si la economía crece, como algunas predicciones apuntan, este año el 2,4% y el año que viene igual el 3%, y eso lleva consigo el aumento del empleo, es que ese es un objetivo importante. Eso puede tener dos efectos positivos, aparte, lógicamente, del empleo para las personas que digamos que pasan del desempleo al empleo. Una, la disminución del gasto social destinado al pago de la prestación por desempleo, y en segundo lugar, el aumento de los ingresos a las arcas públicas, tanto a Hacienda como a la Seguridad Social. Pero las previsiones, en cualquier caso, incluso las más positivas, lo que dicen es que esa deuda no va a disminuir de una manera significativa. Y, por tanto, ahí tenemos un lastre pues enorme, muy grande, las cosas como son. Ahora, no es el único país de España. Italia tiene una deuda pública superior al 100%. Hay un país que tiene una deuda pública... Bueno, hay dos países que tienen una deuda pública muy superior, Japón y Estados Unidos. Japón creo que tiene una deuda pública del 300%. Pero ¿qué pasa? ¿Quiénes son los acreedores de esa deuda pública? Los japoneses, que son muy ahorradores. Entonces, todo queda en casa. Y por tanto no se debe al exterior. Estados Unidos es otro caso. Estados Unidos tiene también una deuda pública enorme, pero los acreedores están fuera. Pero es Estados Unidos. Entonces, ¿en un futuro qué va a pasar? Pues yo creo que el panorama, yo lo veo de esa manera, lo siento, pues no es muy el panorama no es muy halagüeño. Es decir, con esa deuda tremenda que existe, que no es solamente pública, que también es privada, pero al final el Estado es avalista de alguna manera de todo ello, pues esa deuda poco a poco hay que ir pagándola. A ver, podría haber intervenciones por parte de la Unión Europea más agresivas, en el mejor sentido de la palabra, que las que ha habido hasta ahora. Yo recuerdo que dos expertos franceses, el ex primer ministro Michel Rocard y un economista, Pierre Laroutourou, publicaron en Le Monde un artículo, creo que fue a comienzos del 2012, que venían a proponer lo siguiente. A ver, el Tratado de Lisboa prohíbe que el Banco Central Europeo preste directamente a las administraciones públicas. Esto poca gente lo sabe. De manera que las administraciones públicas la deuda la tienen que colocar en el mercado secundario. El Banco Central Europeo lo que puede hacer, y de hecho está haciendo, es comprar esa deuda en el mercado secundario. Lo que no hace es prestar directamente a las administraciones públicas. Pero, sin embargo, sí puede prestar directamente a los bancos. Paradojas, ¿verdad? Bueno, ¿a qué interés ha prestado el Banco Central Europeo dinero a los bancos? Al 1%, al interés legal. ¿Y las administraciones públicas qué interés han estado pagando? Pues según la prima de riesgo, en los momentos más álgidos en España, al 6, 7, al 8%. Una auténtica barbaridad. Gastos financieros tremendos. Estos dos expertos lo que proponían era que
o bien se cambiase el Tratado de Lisboa para que el Banco Central Europeo prestase directamente a las administraciones públicas, o bien, sin cambiar el Tratado de Lisboa, idearon un plan, una ingeniería financiera, y era que el Banco Central Europeo prestase al Banco Europeo de Inversiones al 0,1% y que el Banco Europeo de Inversiones, que no tiene la prohibición que tiene el Banco Central Europeo, prestase a las administraciones a un interés del 0,2%, con lo cual nos ahorraríamos un montón de gastos financieros. Pero eso ni ha salido ni va a salir. Es decir, vuelvo otra vez a ese baño de realismo, es decir, si en los momentos de una crisis aguda, pudiendo hacer esto, bueno, por ejemplo, Jean-Claude Juncker proponía, cuando fue primer ministro de Luxemburgo, que hubiera eurobonos. Ahora ya se ha olvidado de eso. Por tanto, aquellas medidas que han podido adoptarse o que en un futuro se pudieran adoptar en el marco de la Unión Europea no se van a adoptar. Yo estoy absolutamente convencido. Y al revés, va a seguir la ley de hierro para que la deuda pública y el déficit presupuestario vayan disminuyendo. Con lo cual, coloca a España, incluso en esa previsión de crecimiento económico, pues en una coyuntura, digamos, difícil. ¿Eso qué va a traer consigo? Pues va a traer consigo que los recursos públicos para destinarlos a los servicios sociales pues van a ser escasos, para que no nos vamos a engañar. Eso en el conjunto de España. En Euskadi la situación es muy distinta, porque los niveles de déficit presupuestario y deuda pública son pequeños, son absolutamente razonables y asumibles. Bueno, pues si hay un aumento de las arcas públicas, yo creo que en Euskadi vamos a poder mantener, digamos, los niveles que hasta ahora hemos tenido. Siempre y cuando, y no tengo pelos en la lengua, se mantenga el concierto económico y el cupo. Porque hay algunas voces, claro, que están abogando. Pues Albert Rivera pues dijo claramente ayer que abogaba por la desaparición del concierto económico. Y podría ser presidente del gobierno, Albert Rivera. Entonces, yo no sé lo que puede pasar, pero bueno, ese es un elemento que también hay que ponerlo sobre la mesa, que es muy importante. Otro tema, reducir el gasto corriente de las administraciones públicas y evitar duplicidades. Yo creo que esto es un bluff, de verdad. Es un brindis al sol. Es decir, las posibilidades, creo que conozco bastante bien las administraciones públicas, no como el Arteco, sino antes también como director de Juntas Generales, y cuando trabajé en la universidad, justamente estuve haciendo una tesis doctoral que no pude terminarla, sobre la organización territorial de Euskadi y todo las relaciones financieras entre territorios históricos, comunidad autónoma. Eso tiene poco recorrido. Es decir, ¿se pueden optimizar recursos? Sí, seguro que sí. Pero el resultado de esto no va a ser mucho dinero, cuidado. No va a ser mucho dinero, al contrario. Tiene mucho más recorrido la lucha contra el fraude fiscal. Pero yo también soy bastante pesimista, porque el que quiere defraudar lo va a poder seguir haciendo siempre y cuando no se eliminen los paraísos fiscales. Paraísos fiscales en sentido estricto, o aquellos semiparaísos fiscales donde la gente puede guardar su dinero. Andorra, Liechtenstein, Suiza, incluso Luxemburgo. Entonces, si a eso se le hinca el diente, bien, pero como no se le va a hincar el diente, pues el que quiere defraudar y evadir, pues lo va a seguir haciendo. Yo también ahí soy muy pesimista cuando se dice, no, es que la lucha contra el fraude fiscal pues podría generar no sé cuántos miles de millones. Yo no creo mucho en eso, sinceramente. Y luego está pues las fortunas, las impuestos a las grandes fortunas. Lo intentó el gobierno francés. ¿Qué pasó? Que los que tenían grandes fortunas se fueron, claro, habiendo movilidad y pudiendo residenciar tus empresas, porque esta gente lógicamente tiene empresas, empresas que gestionan su patrimonio y su dinero, bueno, pues se van a otro país y no pasa nada. Se van a Luxemburgo y ya está, que es lo que pasó cuando hubo ese intento en Francia, ¿no? Yo fío el futuro más a nuestras propias capacidades, a nuestros propios recursos y a la posibilidad de que haya una gran concertación, tipos pactos de la Moncloa a nivel de Euskadi, para que, digamos, las diferentes partes, administraciones públicas, la parte social, empresarios, sindicatos, pero también la sociedad civil organizada y las empresas, puedan hacer una gran concertación para sentar las bases de un Estado social sostenible, que creo sinceramente que es posible. Es decir, así como soy pesimista en todo lo anterior, en esto sí, pero diría la gallega, depende si se hacen los deberes, y lo que tengo absolutamente claro es que es absolutamente necesario hacer una especie de plan estratégico de país. Es decir, estamos funcionando en políticas públicas a muy corto plazo, y además, en este momento Euskadi está gobernado por tres partidos. O sea, el PNV que gobierna Vasco, la Diputación de Vizcaya, es que las diputaciones, como saben ustedes, son muy importantes. El PP que gobierna Álava y Bildu que gobierna Guipúzcoa. Tres partidos para un país tan pequeñito. Y ojo, no estoy abogando por la desaparición de los territorios históricos. Bueno, es una opción legítima también, pero yo creo, sinceramente, porque además estuve trabajando en esto, que es posible mejorar la eficiencia de las administraciones con mecanismos de coordinación, cooperación, colaboración. Todo eso además está inventado en Alemania.
todo está pintado en la mano. Es decir, el País Vasco es una especie de país federal y se podrían mejorar las cosas, pero eso no va a generar mucho más dinero. Yo creo que la gran apuesta es la creación de empleo y la sostenibilidad del Estado social, para lo cual, desde luego, hace falta una gran concertación y con planes a medio y largo plazo. Bueno, ya se ha adelantado había una pregunta referente precisamente por qué la Unión Europea mantiene los paraísos fiscales, es decir, y la segunda que iba a ir vinculada con ella, también la has planteado, es decir, y es si crees factible mantener las desigualdades aparejadas con el concierto económico, teniendo en cuenta que la renta per cápita en la Comunidad Autónoma Vasca es de 33.500 euros y es solo la mitad en Extremadura, es decir, en qué medida el cupo del concierto se podrá mantener. Pero bueno, ya en una has dejado, en la primera yo creo que la respuesta ha sido eres pesimista en cuanto a los paraísos fiscales y en la segunda, bueno, pues ahí has dejado la incertidumbre, ¿no? Algo. A ver, yo es que sería partidario, ya voy a entrar en todos los charcos, que en lugar de hacer desaparecer el concierto económico, que el concierto económico se canalizase en toda España. Es decir, que la capacidad recaudatoria lo fuese en su integridad las comunidades autónomas, con un elemento muy importante. Es decir, a ver, luchen ustedes contra el fraude fiscal más eficazmente. Y eso a las comunidades autónomas, la administración más cercana lo puede hacer con mayor eficacia, en el campo del IVA, por ejemplo, la gestión del IVA. Entonces, el dinero que recaude más para usted. Entonces, bueno, pues tiene usted, le voy a dar a usted la competencia recaudatoria y si es eficaz en esa gestión recaudatoria y lo hace mejor el Estado, esa diferencia va a ser para usted. Yo estoy convencido que los recursos aumentarían. Y el concepto tiene dos partes, claro. Tiene tres partes, mejor dicho, tres elementos. Uno, la capacidad recaudatoria. Dos, la autonomía fiscal. Pero la autonomía fiscal, yo sospecho, no lo sé, que va a haber una cierta armonización a nivel europeo. De manera que la autonomía fiscal en Euskadi se traduce sobre todo en que el régimen de las deducciones del IRPF, pues podemos hacerlo de manera singular, pero eso tampoco no es muy importante. Bueno, tres elementos. El tercero que es muy importante. El segundo, que es la gestión del impuesto de sociedades con tasas más bajas, pero eso no lo sé. Yo pronostico que a medio plazo va a haber una armonización a nivel europeo. Y tercero es el impuesto de sucesiones y donaciones, que nos permite la autonomía fiscal pues mantener el tipo a cero. Y luego hay otro elemento, y es, claro, muy importante, el cupo. Es decir, tú tienes la capacidad de gestionar, de recaudar y de una cierta autonomía fiscal. Y luego de lo que recaudas le tenéis que dar al Estado X. Entonces, ese X hasta ahora ha sido lo que ha sido. Lo que pasa es que hay unas grandes desavenencias entre las administraciones vascas, el gobierno vasco y diputaciones, y el gobierno central. Llevamos con cupos liquidados creo que 8 o 9 años. Pero bueno, la cosa sigue funcionando. Pero las cuentas no están cerradas. Y la ley de cupo es quinquenal. Y la última ley creo que venció hace 2 años. Estamos en prórroga. Entonces está la cosa, bueno, cogida con alfileres, pero bueno, de momento pues la cosa sigue. Bueno, muy brevemente, por intentar no dejar ninguna pregunta en el tintero. Dice, ¿en qué posición situaría o encontraría la Comunidad Autónoma Vasca con respecto a otras autonomías del Estado y a nivel europeo en relación con los Estados con mejores prestaciones en cuanto a prestaciones sociales? Es decir, un poco una especie de ranking rápido. Pues ranking, hombre, Euskadi está en el puesto 1, pero además de una manera absolutamente clara y con gran diferencia con respecto a los demás. Eso es así. En todos, yo he tenido muchas relaciones y hemos hecho talleres y seminarios con tres defensores del pueblo y bueno, pues cada vez que sale un tema, ya sea la dependencia, ya sea atención a personas mayores, sea la protección a la infancia, es que nos miran con envidia. Bueno, y ni qué decir en los dispositivos de exclusión de dispositivos de lucha contra la exclusión social. Y además los datos cantan, es decir, es que los datos de España triplican los datos de Euskadi de pobreza radical y pobreza relativa. Entonces, en todos los indicadores, la verdad es que estamos muy arriba. En dependencia, por ejemplo, que hay un observatorio en España que anualmente publica datos, pues estamos casi empatados con Castilla y León y con Navarra, creo. Pero bueno, en cualquier caso, con resultados buenos. Insisto, o sea, el nivel de estado de social o estado de bienestar en Euskadi, en la Comunidad Autónoma de Euskadi, es muy superior al resto de las comunidades autónomas. Eso hay que decirlo. Y con respecto a otros países, nosotros en aquellos informes extraordinarios que hemos hecho, en los cuales hemos hecho,
en esos informes, quiero decir, hemos incluido estudios, al menos información básica sobre determinados servicios sociales en otros países. No estamos mal, es decir, Euskadi ha alcanzado un nivel de desarrollo de Estado social muy razonable y muy aceptable. El último informe que dimos, por ejemplo, informe sobre políticas familiares, ahí sí que en lo relativo a la conciliación de la vida familiar y laboral, permisos de paternidad y maternidad, educación 0-3 años, ahí sí que andábamos por detrás de los países, no ya de los escandinavos, sino, por ejemplo, de Francia. Entonces, no voy a poner nota al Estado social en Euskadi, pero bueno, es bastante aceptable. Y los niveles de desigualdad, hombre, lo que hemos hecho es retroceder a los niveles de 1996, pero también no son tan radicales. A mí lo que más me preocupa en la situación actual y en el horizonte próximo en Euskadi es la situación de las generaciones más jóvenes. O sea, las dificultades enormes que tienen para acceder al trabajo y a la vivienda. Eso está suponiendo, no sé si hay datos estadísticos, pero está suponiendo, ustedes conocerán casos, yo lo conozco un montón, de gente muy cualificada que se está yendo fuera. Se está viendo una descapitalización. Y eso es preocupante. Por no hablar del bajo índice de natalidad que existe en Euskadi. Y en buena medida se debe a que, las generaciones más jóvenes lo que han visto de sus padres es un determinado nivel de vida y no lo van a poder mantener. No lo van a poder mantener, pero sin embargo se han educado en ello. Entonces, a los hijos que quisieran tener, pues les quieren dar una educación, lógico, y una calidad de vida similar a la que ellos han conocido cuando eran chavales. Y no les van a poder dar. Entonces, este es un gran debate también que tenemos que tener, porque los resultados son yo creo que negativos y en alguna medida también un poco preocupantes. Entonces, ese sería para mí el tema, o sea, de todo lo que estamos hablando, pues el tema que más me preocupa. Hay una pregunta que dice, ¿se le puede exigir al Estado europeo que haga la Constitución europea y que esto favorezca más al Estado social que a los bancos? Claro, pero es que Constitución Europea existe, no con ese nombre, pero existe una Constitución material, que es el resultado de un montón de tratados que se han ido aprobando. Una Constitución formal con ese nombre no se va a aprobar, pero Gran Bretaña no tiene una Constitución con ese nombre, por ejemplo. Entonces, tampoco es estrictamente necesario. La Constitución Europea se ha hecho de una manera determinada y, bueno, pues lo que, insisto, se ha hecho es aprobar diferentes tratados que componen el ordenamiento jurídico europeo. Bueno, hay cada vez más voces. Pero voces, por ejemplo, el Papa Francisco, y luego les explico en un minuto por qué le cito, y que aboga en una intervención que tuvo ante el Parlamento Europeo justamente por esto, por una Europa más social. Es decir, la dimensión social de las políticas públicas europeas son prácticamente inexistentes. Y yo creo que Europa debería retomar, pero soy bastante pesimista a ese respecto, bueno, lo que se aprobó en junio de 2013 en Roma. A ver, vamos a hacer vamos a apretar las tuercas a a las políticas presupuestarias de los países. Igual les va a sorprender lo que voy a decir a continuación. No me parece mal, porque es que además si alguien tiene que apretar, pues no van a ser los políticos que se someten aquí a las elecciones, sino Bruselas. Oh, esto viene de Bruselas, está bien. Pero a la vez que eso, lo que falta es una especie de plan Marshall social a nivel europeo. Y es posible hacerlo. Pero yo no soy muy optimista, sinceramente. Además, es que la opinión pública de los países del centro de Europa, Alemania y otros, y los del norte de Europa, están bastante contaminados, para que no vamos a engañar. Yo tengo amigos que me pasan información y que leen los medios de comunicación, y están muy contaminados por la idea de que los países del sur, y cuando hablo del sur incluyen a Francia, somos la cigarra que somos vagos, que echamos la siesta, que no trabajamos, etcétera, etcétera. Entonces, hace falta una importantísima labor de comunicación al ámbito europeo, pues para descontaminar esa opinión que al final está incidiendo también en en el respaldo de los partidos. A ver, cito al Papa Francisco porque el Estado social en Europa se construyó, se edificó sobre dos grandes corrientes de pensamiento. El pensamiento socialdemócrata, pero el pensamiento demócrata cristiano también. El pensamiento demócrata cristiano. O sea, los padres europeos, digo padre porque no hubo ninguna madre, por desgracia. Entre los padres europeos había socialdemócratas y había demócratas cristianos también. Y hubo tres grandes partidos demócratas cristianos, pero eran partidos demócratas cristianos
con vocación social, basado en el humanismo cristiano, que fueron el Partido Demócrata Cristiano Italiano, el Partido Demócrata Cristiano Alemán y el Partido Demócrata Cristiano Belga. De los tres, únicamente existe el alemán. Hubo un pensador, bueno, es periodista, Roberto Sartori, que ahora vive en Argentina, un señor ya que tiene cerca de 80 años. Le oí una entrevista en la radio y me llamó muchísimo la atención. Este hombre fue jefe de gabinete de Aldo Moro, aquel dirigente demócrata cristiano italiano que asesinaron las Brigadas Rojas. Hizo un discurso demoledor contra las políticas de la Unión Europea. Y un periodista le dijo, oiga, ¿cómo ha cambiado usted? ¿No? Si está haciendo un discurso de izquierda radical. Y digo, no, yo no he cambiado. Yo estoy diciendo lo mismo que decía en la década de los 70. Lo que han cambiado es algunos partidos conservadores de derechas que se han escorado a posiciones de derecha radical. Yo sigo diciendo lo mismo, es decir, hace falta políticas públicas que piensen en la persona, que coloquen a la persona y a sus necesidades en el centro del sistema. Y eso significa que a la Europa hay que dotarle de una dimensión social, que hoy en día no tiene. ¿Será posible hacerlo? No lo sé. Sería deseable y desde luego hay herramientas financieras y presupuestarias que lo permitirían. Pero... Y una última pregunta que me cuesta un poco interpretar, a lo mejor dice, ¿qué incidencia va a tener las siglas TTIP? Eso es el tratado que está negociando la Unión Europea y Estados Unidos. De los derechos sociales y del bienestar social. Bueno, o sea, hay un tratado, el TTIP, efectivamente, un tratado comercial que está negociando la Unión Europea y Estados Unidos. Bueno, lo están haciendo en secretismo, en secreto prácticamente. Me llamó muchísimo la atención lo siguiente, que a mí me dejó estupefacto. Aquellos europarlamentarios, es decir, representantes de la soberanía popular, que quieren tener información y documentación acerca de este tratado que está negociando, lo tienen que solicitar por escrito, acceden a una sala, no pueden llevar grabadoras, ni bolígrafos, ni nada, y les permiten ver la documentación y luego tienen que firmar una declaración de confidencialidad para que aquellas cuestiones que son muy delicadas no las puedan contar. Los parlamentarios europeos, es decir, representantes del pueblo, de la soberanía europea. Entonces, yo no me atrevo a dar, o sea, eso me parece absolutamente escandaloso y me resulta muy sospechoso. Ahora, no tengo información acerca del contenido de este tratado. Sí hay una cuestión que resulta preocupante y es que, de lo poco que ha trascendido, y es que una cláusula que están negociando, uno de los elementos importantes de este tratado, es que aquellas desavenencias comerciales que habría entre empresas, algunas empresas transnacionales, pero bueno, empresas europeas y de Estados Unidos, los litigios los someterían a sistemas de arbitraje, no al sistema judicial. Y eso, desde el punto de vista de las garantías, me parece bastante preocupante que se obliguen a ello. Es decir, la opción del arbitraje siempre está presente, evidentemente, hoy en día también, pero que adquieras la obligación de que todo lo vayas a vehiculizar pues por esa vía me parece preocupante. Y luego, ¿qué efectos puede tener en los derechos sociales? A ver, para el mantenimiento de los derechos sociales hace falta dos cosas. En primer lugar, voluntad política. Voluntad política mantener los derechos sociales. En segundo lugar, dinero. Bueno, yo apuntaría un tercer elemento, estrategias, ingeniería, inteligencia, para que si no tienes dinero, pues, porque en el mundo hay mucho dinero, muchísimo dinero, pero mucho. Entonces, claro, si no tienes recursos públicos, pues lo que tienes que hacer, es decir, otra vía muy difícil, pero teóricamente sería posible, es atraer inversiones. Porque la gente que tiene mucho dinero lo que quiere es hacer inversiones, digamos, que la renten. ¿Cómo por ejemplo, la autopista Bilbao-Bebia, ¿cómo se hizo? ¿Se puso dinero público? No. Hubo una concesión a una empresa que es la que pagó y ha ido pues, cobrando el peaje pues durante, ¿cuánto ha sido? 50 años o bueno. Bueno, entonces, o yo cuando estuve como letrado en Juntas Generales de Guipúzcoa, bueno, digamos, se hablaba también, no se habla de servicios sociales, pero para obra pública, pues en Suiza, por ejemplo, llevaban, yo estoy hablando de hace 12 años cuando estaba yo como letrado, había, digamos, herramientas de concertación entre el sector público y privado para que los inversores privados, digamos, invirtieran en obras o en servicios de interés general. Claro, ahí es muy importante que el timón lo tengan los poderes públicos, lógicamente, porque están en juego derechos. Es decir, no es lo mismo hacer o gestionar una residencia de mayores que hacer una carretera. En una residencia de mayores hay personas, hay derechos y, por tanto, eso hay que tutelar y hay que garantizar. Pero yo creo que, a ver, igual peco de ingenuo, pero los grandes gestores o sea, los grandes inversores
no son necesariamente de extrema derecha ni tan siquiera tienen una ideología ultraliberal. O sea, hay una de las grandes fortunas del mundo, según Forbes, está en el tercer lugar ahora sí, es George Buffett, y está pidiendo pagar más impuestos. Dice que es que no pago impuestos. Administración de Estados Unidos, póngame más impuestos. Hombre, es una afirmación un poco cínica también, seguramente. Pero vamos, y es una persona que, digamos, que colabora con el Partido Demócrata, etcétera, etcétera. Entonces, pues la gente que tiene mucha pasta lo que quiere es que las inversiones la renten. Entonces, bueno, pues vamos a negociar, vamos a hablar. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Yo creo que hasta aquí hemos llegado. Seguramente habría muchas más preguntas y mucho más tiempo para hablar. Yo me quedo como ingeniero, me quedo con que hay que aplicar la ingeniería también para encontrar el dinero y luego decir que efectivamente el Banco Central Europeo está haciendo muchísimo dinero, luego habrá que buscar dónde está, porque en algún sitio se nos está colando todo eso. Bueno, gracias Íñigo, gracias a todos.